damos la bienvenida entonces al politólogo Aurelio Argañarás para 92.9 Radio Tortuga y Vos qué pensás, con su columna de los sábados. Buen día, Aurelio, ¿cómo estás? Vamos a ver si sale, a ver Aurelio, buen día. Buen día, ¿qué tal? Ahí está, me tranquilizaste, Aurelio. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, ¿qué tal? Bueno, anunciaba el título de tu columna, Este mundo no puede ser, los orígenes de la furia. ¿Cuáles son los orígenes, Aurelio? Sí, vamos a explicar primero a qué furia me refiero. Sí, por sobre todo. Claro, porque motivos para la furia, bueno, puede haber muchos. Sobran. Pero yo me refiero particularmente a esa especie de furia ciega que estamos viendo en los últimos años. Es un fenómeno nuevo en la política argentina, que es una furia combinada con irracionalidad, y que creo que a nosotros, los de que estamos en el otro campo de la grieta, de la maldita y famosa grieta, nos resulta difícil interpretar. Generalmente en lugar de tratar de entender de qué se trata, nos enojamos nosotros también y nos limitamos a decir que se trata de gente bruta, de garcas, de calificar en una palabra. Y no estoy hablando de adoptar una posición de sabio zen, ¿no? Frente a todos los fenómenos del mundo, y entonces tener amor hacia las cosas, hacia todas las cosas, incluso las que pueden parecernos más aberrantes. Pero cuando una cosa tiene estos caracteres, como cuando nos encontramos ante fenómenos extremos, porque a los otros quizás obedezcan a la misma matriz, pero no nos llegan como cosas tan irracionales. Tenemos los extremos de racismo, por ejemplo. Bueno, tenemos que tratar de comprender qué lo origina o cuáles son las raíces que tiene como primera medida para poder hacer algo. Sí. Porque si no, nosotros también damos bastonazo de ciego. Claro. Y creo que la explicación de esas cosas que vemos en los y las manifestantes que la acompañan a la Bullrich, y que uno tiene la impresión de que no es una impresión, en realidad no hay diálogo posible. No nos encontramos con alguien que tenga una posición y pueda ser invitado a un debate. No hay debate, hay una cosa tan cerrada que el diálogo es directamente una imposibilidad. Entonces creo que para comprenderlo tenemos que advertir que han ocurrido en las últimas 2 décadas, y hasta me animaría a decir que el fenómeno se ha hecho más marcado y definido en la última década, o sea, tiene pocos años, y que particularmente nos está impactando en el universo de la pandemia. Me refiero a lo siguiente. Yo en la columna del sábado pasado, hice una referencia al paso de conocidos míos, no de la militancia, conocidos de los ámbitos en que uno se relaciona con todo tipo de gente, que hace 3 o 4 meses le escuché a varios y me llamó la atención, porque cuando uno lo escucha a varios en una situación en la cual estamos prácticamente aislados, tenemos poco contacto con gente, estamos frente a una especie de fenómeno social. Y después lo consulté con gente conocida y también les había ocurrido lo mismo. O sea que es un fenómeno social o cultural, si querés.
mucha gente que decía, yo no me voy a poner la vacuna ruso-china. Sí. Si me pongo alguna, me voy a poner la Oxford. Claro. Bueno, y han pasado nada más que 3 o 4 meses, y creo que la gente que tiene interés en preservar su salud ha llegado a la conclusión, ya a esta altura del partido, de que la mejor vacuna que se ha creado hasta ahora es la vacuna rusa. Y que la vacuna china tiene una cobertura un poquito inferior, pero es una buena vacuna. Además, ninguna de ellas ha generado fenómenos como pasó con la AstraZeneca, de que llevar a algunos gobiernos a interrumpir la colocación de vacunas, sí, por temor a los daños colaterales. Entonces, en realidad esas dos vacunas, las dos que se están colocando en la Argentina, hasta ahora son las vacunas que tienen mejor performance. Ahora, aquí creo que en ese público, aquí hice referencia, la palabra Oxford le suena como sinónimo de cumbre de la cultura, de cumbre de la ciencia, digamos, de un universo confiable desde el punto de vista científico, tecnológico y cultural. Oxford fue, como fue Gran Bretaña durante un siglo, el centro del mundo. El centro del mundo se trasladó después a los Estados Unidos. Nosotros en general éramos tributarios desde el punto de vista de las ideas institucionales y de las ideas en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias duras de Oxford, o de los ingleses y después un poco de los norteamericanos, y en el terreno cultural y artístico de Francia. Éramos un país con unas élites afrancesadas. Entonces, y eso por supuesto, aunque no se trate de élites, se trate de públicos menos cultos, pero digamos, dentro de los patrones de cultura media argentina, es una cosa que se extendió, así como se extendió la visión sarmientina de civilización y barbarie, como se extendió entre los descendientes de nuestros emigrantes la noción de que el criollo era vago, pendenciero, borrachín, una especie de tipo humano inferior. Bueno, así también se extendió el culto a Europa, considerada como una especie de faro de la civilización universal, cosa que fue en alguna medida cierta durante 1 o 2 siglos, pero si uno tiene un poquito más de conocimiento sabe que los europeos eran bárbaros cuando los chinos ya estaban en un alto nivel de civilización. Pero hay una cosa que es característica de los seres humanos, que es la adversión, el miedo y la furia que generan los procesos de cambio cuando nos obligan a reordenar la visión que tenemos del mundo y chocan violentamente contra nuestro sistema de creencias. Eso ha pasado siempre, y en algunos casos se podrían citar anécdotas muy reveladoras, como por ejemplo cuando Freud habló por primera vez ante una conferencia de médicos de la sexualidad infantil. Casi que tuvieron que salvarlo de que los médicos lo mataran. La indignación de los médicos era absolutamente general y racional frente a este tipo que, digamos, que develaba una especie de velo que ponía en duda la inocencia de los niños. Bueno, y esto pasa en muchos órdenes. Creo que el proceso
de decadencia de los Estados Unidos, esa situación de a la deriva que se puede ver ya en el mundo europeo, de decadencia, de cerrazón, de haber renunciado al rol humanitario que alguna vez quiso jugar, hoy por hoy está ahogando a los que quieren migrar en el Mediterráneo, y además está manifiestamente relegado con relación a China. Y el propio Estados Unidos está amenazado con perder el liderazgo en las tecnologías de punta por la emergencia tecnológica china. Bueno, todo eso y otros fenómenos que también se han desarrollado en las últimas décadas, como por ejemplo, bueno, está muy extendida en ese mismo público la idea de que nadie quiere trabajar. Ahora, muchísimo menos clara está la idea de las transformaciones que ha tenido el trabajo en las últimas décadas, que alguna vez hemos hablado en esta columna sobre, por ejemplo, la aparición de los cajeros automáticos y todo lo que ha cambiado en el trabajo bancario, administrativo, y que además amenaza en cambiar mucho más aún con el avance de la robótica, de la inteligencia artificial y de formas a través de las cuales las máquinas sustituyen el trabajo humano. Bueno, esta gente ni siquiera ha tomado nota, no es que no lo sepan, no los registran a los efectos de generar una reflexión, una visión reflexiva del mundo. Ni siquiera registran que, por ejemplo, el campo ha dejado de ser un ámbito en el cual la gente puede buscar trabajo. A mí me contaban, por ejemplo, me ha contado gente de distintas localidades del interior, por ejemplo, de Pilar, de Río Segundo, de Monte Maíz, que hace no pocas décadas todavía las poblaciones pobres de esas localidades encontraban en ciertas épocas del trabajo agrario una demanda laboral. Hoy eso no ocurre más. Eso no pasa más. Digamos, son famosas, incluso están en nuestro folclore, las migraciones santiagueñas hacia Tucumán. Vamos, mi amor, a la zafra. Los trabajadores golondrina que les llamaban, ¿no? Claro, en las cosechas, en la zafra, bueno, iban a trabajar, digamos, migraban temporariamente centenares de miles de trabajadores argentinos. Eso no existe más. La zafra está mecanizada y no demanda labor humana. Claro. En esa escala que era la tradicional, pero que le hemos alcanzado a ver porque es una cuestión de las últimas décadas. Sí. Entonces, ese trastocamiento de las jerarquías, de los valores, esta cuestión de que ahora, ¿cómo puede ser que los chinos estén ahora en la cumbre y Europa en una segunda línea? Todo esto trastorna a mucha gente, lo coloca frente a un mundo que repudian, que rechazan, que no coincide con sus visiones tradicionales y genera una mezcla de miedo, de espanto y de furia. O sea, una reacción irracional. Por eso le puse, este mundo no puede ser. Este mundo no es posible. Digamos, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser así. Y cuando algo genera una reacción de ese tipo, irracional, emocional, de incomprensión, siempre el fenómeno ocurre con el racismo también. El fenómeno ocurrió de una manera muy conocida con el nazismo. Siempre
aparece la necesidad de encontrar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel que es el culpable de todo esto que está pasando. Hitler tuvo la astucia de canalizar la desesperación de la sociedad alemana, que era general. Hay que leer lo que fue la historia alemana después de la Primera Guerra, el Tratado de Versalles, las hambrunas espantosas, la primera y la más grande hiperinflación del mundo, donde la gente tenía que cobrar día por día, porque al día siguiente el dinero valía menos. Así, literalmente, no como podemos haberlo visto los argentinos, sino literalmente, de un día a otro el dinero valía menos. Bueno, en ese clima de un país que había sido próspero, que había sido progresista, que había tenido el desarrollo industrial más acelerado del mundo durante algunas décadas, bueno, en ese mundo, en la medida en que no se encontraba una salida, ni la brindó el Partido Comunista, ni la brindaba la democracia alemana, la sociedad empezó a buscar, o franjas de la sociedad empezaron a buscar un chivo expiatorio. Hitler tuvo la habilidad, o coincidió con sus propios prejuicios, de hacer de los judíos el chivo expiatorio. Los judíos eran los responsables de lo que le pasaba a Alemania. Bueno, en la Argentina, por una cuestión de cuáles son sus tradiciones ideológicas, esta situación ha generado una especie de reflorecimiento de algo que había desaparecido bastante ya, que es una especie de antiperonismo furibundo, que en algunos casos adopta la forma de una especie de personificación del demonio, que es Cristina Fernández de Kirchner, con manifestaciones tan absurdas como aquella, de la cual hoy por hoy ya no se habla, de se robó un PBI. Es tan absurda esa explicación, entre comillas, de lo que le pasaba a la Argentina, como la explicación de que la culpa de los males de Alemania eran los judíos. Y ese fenómeno, eso también es importante considerarlo, ese fenómeno es un fenómeno que está afectando particularmente a una franja social de clase media, clase media alta, rentistas, comerciantes, profesionales liberales, franjas de jubilados inclusive, incluidos, porque así son de contradictorias las cosas, gente que tiene una jubilación porque la concedió el gobierno de Cristina, con las famosas jubilaciones, digamos, de la gente que no había tenido aportes. Y no es casual que además las encuestas ven como que la franja etaria en la cual Macri obtuvo mejores respuestas en sus buenas épocas, digamos, ¿no?, fuera la franja de los mayores de 60 años. Claro. Que son justamente, de todo este público que estamos hablando, los que más tiempo han gozado de vivir en un país que era distinto. Claro. Entonces, hay un refugio en la irracionalidad. Hay una dificultad, además que esa sí es una dificultad estructural de las clases medias. Hay una gran dificultad para autopercibirse. Y para poder hablar asumiendo racionalmente la propia situación y conservando mínimos de objetividad al juzgar a los demás. Porque hay una cosa muy curiosa, escucharle hablar de no quieren laburar a alguien que vive de rentas. Claro. ¿No? Sí, sí. Como diciendo, ¿por qué no te mirás al espejo, che? Claro. ¿No? Claro. Y sin embargo, nos encontramos con eso.
Entonces, bueno, a mí me interesaba dedicar una columna después de haber hablado marginalmente de este asunto en el sábado pasado, sí, para tratar de abrir un tema, porque obviamente, como vos te darás cuenta, María Inés, no es un tema que se pueda agotar en una columna. Por favor, no, para nada. Pero por lo menos intentemos tirar, digamos, algunas puntas para que podamos reflexionar sobre este asunto. Claro. Porque tampoco sirve que los argentinos nos estemos acusando de un lado y del otro de la grieta, unos diciéndole a los otros choros, los otros diciéndoles garcas, y unos diciéndoles, y ambos diciéndose que son idiotas, espectáculos que son profundamente irracionales, como que una mujer que no tiene ninguna, o un hombre que no tiene ninguna, que tienen niveles pobres de educación, pueda tratar, como he visto en un caso en una manifestación, de ignorante a un tipo como Kicillof, que es doctor en economía. Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre este fenómeno, porque eso también colabora a que podamos enfrentarlo y buscar salidas. Claro, totalmente. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu aporte. Gracias a ustedes, Marina. Bueno, un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Tu auto sí. Bueno, ahí estaba el politólogo Aurelio Argañarás con su columna de este sábado, y que, bueno, muy esperada, por cierto, por los oyentes. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas.